Entrañable colega, compañero de trabajo de antaño, nos reencontramos en esta oportunidad en una situación totalmente distinta, porque él es el autor de un libro muy importante para lo que tiene que ver nuestra ideología ecológica, la importancia del cuidado y la preservación de nuestra fauna y de nuestra flora autóctona. Muy buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, gracias y un gusto estar con vos, de verte, siempre nos hablamos telefónicamente, pero bueno, tenemos posibilidad de vernos cara a cara en la cobertura de lo que es este gran evento, al cual agradezco muchísimo participar a la Junta Municipal de Historia de la Ciudad de Río Cuarto y por supuesto a la Municipalidad de Jovita, el Centro de Jubilados. La verdad que es un orgullo estar acá presentando este libro que, como vos decís, viene a hacer un planteamiento que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Autóctono, propio de lo que es el Departamento General Roca, este famoso corredor biogeográfico del Caldén, que lamentablemente está amenazado, que es un área protegida del gobierno de la provincia de Córdoba, pero que está en una situación crítica, podríamos decirlo de alguna manera, y eso es un poco lo que apunta el libro, ¿no? A dar un mensaje desde el punto de vista periodístico, ¿no? Porque son informes periodísticos que se han realizado durante muchos años, exponiendo un poquito cuál es la situación hace 20 años atrás, cuando se crea justamente este corredor, hasta la actualidad. Hay un dicho popular que reza: la pampa tiene el ombú. Hay mucha flora que ha sido impuesta, como por ejemplo el eucalipto, que no es de nuestra zona, en detrimento de los caldenes, por ejemplo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la importancia del caldén para toda nuestra zona, para toda nuestra región? Y hablamos, yo creo que en un sentido ambiental y también cultural y histórico, yo creo que de algo que nos identifica como propios, como autóctonos, si se quiere, porque lo que no debemos hacer es separar la naturaleza del hombre, ¿no? Me parece que acá hay un error muy fundamental y que no estamos viendo. Yo por ahí planteo en el libro que muchas veces nos preocupamos por situaciones ambientales que vemos a miles de kilómetros de distancia y lo que pasa a la vuelta de la esquina realmente no lo estamos viendo. Entonces es como que el libro viene a llenar quizás un vacío. A mí me sorprendió en este sentido la recepción que ha tenido, sobre todo en las escuelas. Es un libro que ha tenido muy buena llegada a las escuelas, donde hemos tenido la posibilidad, conjuntamente con la gente de Mamul Mapú, que es parte protagonista del libro, porque es la agrupación que está justamente dedicada hace muchos años a la defensa de este bosque nativo, ¿no? Y la verdad es que nos hemos encontrado con, yo te diría, con reflexiones que la verdad es que suman muchísimo a la preservación de este espacio nativo que tenemos, y que, como decía en un principio, carece fundamentalmente de control, pero sobre todo de una conciencia, ¿no? Propia, es decir, de por qué es importante preservar estos caldenes, ¿no? A diferencia por ahí de lo que es, como decís vos, lo que es toda la vegetación o la fauna introducida, ¿no? Bueno, hay una problemática y un conflicto muy importante que estamos teniendo en este sentido. Lo importante es verlo. Por eso es un poco el libro, ¿no? De exponer esta situación que nos está pasando a nosotros, que nos está pasando acá y ahora, en este momento, en una encrucijada mundial, en un contexto donde la humanidad está viendo para dónde salir con este tema del cambio climático, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante este libro en este momento, ahora, y hacernos justamente este debate. Además, hay también un tema de identidad cultural con la vegetación, que era algo que tal vez antes no se tomaba en cuenta. Estamos hablando de esta vegetación impuesta, de tener en nuestra memoria cultural el paraíso, los olmos, el eucalipto, como el lugar donde el paisano iba a tomarse un mate. Cuando hablamos del Caldén, a todos nos pasa a decir: ah, sí, tenés razón, esta es zona de caldenes. Ha ocurrido en la vecina localidad de La Cautiva, que tienen un paseo donde la estrella principal es un caldén. Claro, vos sabés que me ha pasado en alguna oportunidad de ir a dar una charla y me decían, o ponían en duda, había gente que ponía en duda los bosques de caldenes en esta zona. Y bueno, vos te ponés a ver eso y decís, hay que derribar un montón de mitos, ¿no? En torno a situaciones de que el caldén, por ejemplo, he escuchado en otra oportunidad, de que absorbe mucha agua en los campos, entonces hay que sacarlo. Todo ese tipo de cosas que son realmente falacias, pero que hemos venido manteniendo y alimentando durante el tiempo. Y otro tema, por ejemplo, un campo sin monte se llama un campo limpio. Fíjate la palabra, ¿no? Y esto se utiliza mucho, se vende un campo limpio, un campo sin monte, con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces la idea es dar vuelta un poquito a la cosa, ver la manera de cómo se puede producir con el monte, no sin el monte, y los beneficios que esto trae, sobre todo al suelo.
hemos tenido un cambio de suelo acá muy importante. Recién venía por la ruta y veía el viento, la erosión que estamos teniendo, casi te diría desertificación en algunos casos, dentro de lo que es el corredor del Caldén, ¿no? Entonces por eso es tan importante que estos árboles sigan en pie. Y lamentablemente hoy tenemos muy poquito. Estamos hablando de casi 20.000 hectáreas en buen estado de conservación dentro del Departamento General Roca. Nosotros no nos vamos a meter en política, pero sí vamos a cuestionar un poco la gestión que se tiene de este pensamiento ecológico, porque sabemos que hay normativas que indican, primero aconsejan, luego ya en algunos casos también pseudo obligan a volver a reforestar. Pero el Caldén no está entre las principales listas de árboles para plantar. Se recomiendan otros. Claro, mira, hay un montón de leyes que protegen, ¿no? Lo que es, primero es un área protegida de 665.000 hectáreas para la cual solamente hay una guardaparques que no tiene un medio de movilidad. Imagínate que solo hace tareas administrativas. Hace poco le entregaron, creo que, una moto. Entonces, bueno, eso es un poquito la situación, primero, para que veas la falta de control. No hay un cartel siquiera que diga aquí Corredor Biogeográfico del Caldén. Es decir, está en una situación de descontrol muy importante de parte de los funcionarios que deben justamente proteger un área protegida, valga la redundancia, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay un montón de leyes que lo protegen. Y después, es como decís vos, por ahí la reforestación se piensa con especies introducidas y no con especies nativas, lo cual llama poderosamente la atención porque qué mejor que un Caldén, qué mejor que un algarrobo, qué mejor que un chañar, que son propios del lugar y vienen muy bien, casi sin cuidado te diría, ¿no? En cambio, otro tipo de especies necesitan otro tipo de cuidado y además son invasoras, con todo lo que eso significa. Hablemos un poquito de estas especies invasoras, porque para el que nos está mirando dice, bueno, pero al fin de cuentas un árbol es un árbol, estamos bregando porque se planten más árboles, está bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando el ser humano se mete en un área y empieza a modificar la estructura autóctona de un lugar? Bueno, ponemos en riesgo la biodiversidad propia de la zona. Vos imaginate que hace unos años atrás vino la Universidad Nacional de Río Cuarto a hacer un estudio muy completo, que está en el libro parte, y encontraron más de 40 especies medicinales dentro del corredor biogeográfico del Caldén, y estamos hablando de especies autóctonas. Ahí nos damos una idea de lo que se puede estar llegando a perder, ¿no? Inclusive hemos visto métodos de desmonte, que también esto está en el libro, donde se utilizan especies invasoras para hacer retroceder al monte y después sacar lo poco que queda. Por ejemplo, el uso de la acacia negra, que es una especie que es introducida, a lo mejor que lo hemos visto y lo han certificado en algunos estudios realizados en Huincarnanco, dentro de los campos son muy invasoras y bueno, terminan con el monte, ¿no? Y nos estamos arriesgando a perder un montón de beneficios que no estamos viendo. Una última pregunta tiene que ver un poco con tu persona. Quienes conocemos un poco tus redes, tus medios de comunicación y demás, sabemos que sos una persona que vive la ecología de otra manera, ¿no? Un poco casi como un sacerdocio, el hecho de compartir artículos, de indagar siempre, de ver cómo se puede hacer para desde tu función cambiar un poco este mundo. ¿Y cómo se hace para luchar contra estos molinos de viento, dijera Don Quijote? ¿Cómo se puede hacer y cómo se lo inculcás a tus hijos y cómo es el mensaje que transmitís a los chicos de la escuela? Bueno, el principal es pensar en las generaciones futuras, ¿no? Que van a ser los principales perjudicados de no tener estos bosques, de no tener este bosque, con todo lo que eso significa, ¿no? El oxígeno, los animales, que tenemos algo tan rico dentro de lo que es el corredor del Caldén, que ni siquiera La Pampa lo tiene y lo tenemos acá. Es realmente, vos vas a la estancia Ralicó, que es una de las reservas que hoy tenemos, por suerte, más cuidadas, y que está realmente hace como 100 años en forma intangible prácticamente, y es un paraíso. Y eso era como era antes en lo que es la parte oeste del Departamento General, sur-oeste del Departamento General Roca, desde el río Quinto hasta casi el límite con La Pampa, ¿no? El límite de Ruta 35 hacia lo que es el este y la provincia de San Luis hacia el oeste. Toda esa zona era así. Y hoy vas y te ves y decís desolación, ¿no? La verdad, entonces eso, uno pensando en mi hijo, pensando en las generaciones futuras, ese es el planteo, ¿no? Tratar de preservar todo esto que no solamente, repito, tiene que ver con lo ambiental, sino con lo cultural, con lo histórico. Acá pasó Mansilla, acá estuvieron nuestros pueblos originarios,
toda esa historia se está perdiendo con el Caldén. Porque no solamente el árbol, que es tan beneficioso para el suelo, dicho sea de paso. Es todo lo que representa, es toda una representación, ¿no? Y nos estamos privando de todo eso, pero también porque falta un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces esa es la idea, inculcar este sentido de pertenencia a los chicos, a las generaciones futuras y decir basta, hasta acá, hasta acá. Y después vemos cómo regeneramos esta preciosa biodiversidad que tenemos en el departamento General Roca. Muchas gracias. Bueno, gracias.